Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. En esta ocasión vamos a hacer otro ejemplo. ¿En qué consiste el ejemplo? En lo siguiente, tenemos ejemplo. ¿Qué va a consistir el ejemplo? Tenemos una señal x de s o una función x de s que es igual a s al cubo más 3s al cuadrado más s más 1. Todo esto va a estar sobre s cuadrado más 2s más 1. Nos dice que la región de convergencia es para los mayores que 0. Y lo que nos pide encontrar es el x de 0 más. Que si ustedes se fijan bien, no es otra cosa más que el teorema del valor final. Teorema del valor inicial, perdón. Teorema del valor inicial, eso es lo que nos piden. Tenemos que encontrar el teorema del valor inicial. Ya vamos analizando un poquito. Primero tenemos que, para dar solución al problema, ver qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo el teorema del valor inicial. Entonces vamos a plantear la propiedad, por si no lo recuerdan. El teorema del valor inicial es igual, o se define como el x de 0 más, que es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por x de s. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer la siguiente observación. Si yo calculo el límite cuando s tiende a infinito de s por x de s, donde este es mi x de s, me va a quedar una indeterminación. Aquí lo puedo ver con claridad que me va a quedar una indeterminación, porque yo tengo que reemplazar los valores de s por infinito. Otra forma, también otra forma de calcular el límite cuando s tiende a infinito es tomar el s de mayor grado, que es s al cubo, y dividir para ese valor de s todos los valores del numerador y el denominador. Y aún haciendo eso, que es un proceso que se enseña en cálculo, me va a quedar una indeterminación. Me puede estar quedando una indeterminación. Entonces, no me puedo ir por este camino. No me voy a ir por este camino. Me voy por el camino de acá. Lo que aquí me dice, o lo que me representa, es que yo debo evaluar en cero la función x en el dominio del tiempo. ¿Sí? Aquí es con el dominio del tiempo y acá es el dominio de la frecuencia. Estaba investigando en internet y encontré una fórmula, o más bien una forma más desglosada de este teorema, que es de esta forma: f de 0 más es igual al límite, o mejor veámosla aquí en internet. Déjenme revisar, a ver dónde está. Aquí está, teorema de valor inicial, teorema de valor final. Déjenme buscarlo rápidamente. Aquí está, el teorema del valor inicial y teorema del valor final. Aquí me dice que f de 0 más, que es lo mismo que yo puse en mi propiedad, solo que yo puse como x de 0 más. O sea, en vez de representar la función como f, la representé como x. Es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de t. O sea, este f de 0 más no es otra cosa que evaluar el límite cuando t tiende a 0 de f de t, o de la función en el dominio del tiempo. Y esto es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. En la propiedad que yo les enseñé, era el límite cuando s tiende a infinito de s por x de s. Es lo mismo, solo que aquí la función se define por f. Y asimismo hay una definición para el teorema del valor final que dice: f de infinito es igual al límite cuando t tiende a infinito de f de t. Aquí está en el dominio del tiempo. Y esto es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. ¿Qué es lo que trato de expresar? Como yo vi que el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s probablemente se me convierta en una indeterminación, estoy seguro que eso debe pasar.
Entonces mejor voy a resolverlo como el límite cuando t tiende a 0 de f de t. O sea, voy a resolverlo en la función en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? La función en el dominio del tiempo. Eso es lo que yo necesito. ¿Yo tengo la función en el dominio del tiempo? No, la tengo en el dominio de la frecuencia. Entonces yo tengo que aplicar la transformada inversa para pasarla al dominio de la frecuencia. O sea, le aplico la transformada inversa a x de s y obtengo x de t. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer como tal. Y una vez que tengo x de t, le aplico el teorema de valor inicial en el dominio del tiempo y obtengo el resultado que me están pidiendo. Entonces vamos a empezar nuestro ejercicio aplicando la transformada inversa para poder llegar a la respuesta, ¿no? Entonces empecemos. Tenemos x de s, que es igual a s al cubo más 3s cuadrado más s más 1. Todo eso sobre s cuadrado más 2s más 1. Ya. Ahora, lo primero que debemos de notar nosotros es qué tipo de fracción es, y esta es impropia. ¿Por qué es impropia? Porque el numerador, el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. El grado del numerador aquí es 3 y el denominador es 2. Entonces, como el grado del numerador es mayor o igual, en este caso mayor, que el del denominador, del denominador, entonces sucede que es impropia. Entonces, como es una función impropia, yo les había dicho que para cuando es impropia tenemos que hacer algo. O les había explicado que tenemos que dividir el numerador para el denominador. Si yo tengo una expresión de una división p dividido para q y aquí yo tengo el cociente y aquí el residuo, sucede que si yo divido p dividido para q, eso es igual al cociente, ¿verdad?, que es la respuesta, multiplicado por q más el residuo, ¿sí? Y si todo eso de ahí lo divido para p, o mejor lo divido para q, yo tendría lo siguiente. Aquí dividido para q, tendría esto. Bueno, déjenme explicarlo otra vez. La forma correcta de explicarlo es esto. Primero, yo sé que P es el resultado de multiplicar Q por C. Entonces, Q por C me va a dar P, más el residuo. Es como que yo divida, por ejemplo, 8 dividido para 4 es igual a 2, con un residuo de 0. Entonces 8 es igual a 4 por 2, más el residuo que es 0. Entonces, P, que es lo que en este caso sería el dividendo, es igual a Q por C, y el divisor por el cociente más el residuo. Es lo mismo que tenemos acá. 8 es igual a 4 por 2 más el residuo que es 0. Si yo aquí esto lo divido para Q, toda la expresión, yo tendré esto, que P dividido para Q es igual al cociente más el residuo sobre Q. Entonces lo que yo voy a hacer es dividir esta expresión y llevarla ahí separarla en dos fracciones parciales. Y me va a facilitar resolver el problema. Entonces cojo la expresión 3s cuadrado más s más 1 y la divido como tal. Sería s cuadrado más 2s más 1. ¿Cómo hago para dividir? Hago lo siguiente. Este lo divido para s cuadrado. Si divido s al cubo para s cuadrado, se simplifica este con este y me sale s, ¿verdad?
Entonces lo siguiente que debo hacer, para los que no recuerden, es colocar este s aquí como cociente y luego multiplico s por una s, pero cuando lo pongo acá lo cambio de signo y lo voy ordenando según los grados que tenga acá en el dividendo. S por 2s sería 2s cuadrado y le cambio el signo, y s por s cuadrado sería s al cubo y le cambio el signo. Luego resto, este se va con este, 3 menos 2 es s cuadrado, menos s se va con s y más 1 con el 1 que baja, que está aquí. Luego otra vez procedo a dividir. En este caso s cuadrado dividido para s cuadrado vendría a ser ¿cuánto? S cuadrado dividido para s cuadrado es igual a 1. Entonces aquí pongo más 1 en el cociente. 1 por 1, 1. Le cambio el signo. 1 menos 1. Continúo. 2 por 1, 2s por 1 es 2s. 2s y le cambio el signo. Y 1 por s cuadrado es s cuadrado. S cuadrado y le cambio el signo. S cuadrado con s cuadrado se restan, se va. Y me queda menos 2s y menos 1 más 1 se anula. Y el residuo sería menos 2s. Entonces, cuando yo tenga que llevar a la expresión que estoy buscando, ¿no? Porque yo estoy buscando aquí una expresión. Entonces mi expresión sería que mi x de s, que es lo que tengo acá, es igual a cuánto. Pongamos todo para que no nos confundamos, ¿no? S cubo más 3s cuadrado más s más 1 sobre mi s cuadrado más 2s más 1. Eso que es igual al cociente, que es igual a s más 1, más el residuo, que es menos 2s, sobre q, que en este caso q vendría a ser esta parte, ¿no? Q vendría a ser esa parte que es s cuadrado más 2s más 1. Y entonces yo he logrado separar mi función original en dos partes. Lo siguiente que hago es, ya que las he separado en dos partes, identificar cuál es la arquitectura de esas partes para ver si ya puedo aplicar la transformada inversa. Continuemos. Bueno, entonces nosotros teníamos que mi x de s aquí era igual. Mi x de s es igual a s al cubo más 3s cuadrado más s más 1. Y todo eso divide a mi s cuadrado más 2s más 1. Luego ¿qué es lo que yo hago? Lo he dividido. Y al momento de dividirlo me quedó s más 1 menos 2s sobre s cuadrado más 2s más 1. Ahora, lo siguiente que yo voy a hacer es concentrarme solamente en este factor. Perdón, en esta fracción. ¿Por qué en esa fracción? Porque la de aquí, porque las dos primeras yo ya conozco la transformada inversa, que ya les voy a decir cuál es. Pero la de acá no, aún me falta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar solo esta parte. Vamos a trabajar solo con esta parte. El 2s sobre s cuadrado más 2s más 1 es igual a 2s. Aquí yo tengo un binomio cuadrado perfecto. La raíz de s es s, la raíz de 1 es 1, y el doble producto sería 2s. Entonces, si hay un binomio cuadrado, porque el 2s está aquí, entonces esto vendría a ser igual a s más 1 al cuadrado. Y esto es un tipo de característica que yo les había dicho antes, que es el de polos repetidos, si no me equivoco. Yo les di una clasificación cuando les di el método de transformada inversa por fracciones parciales.
Y en el caso de las fracciones propias, podríamos tener polos repetidos. Y en este caso tenemos polos repetidos. En este caso tenemos polos repetidos de multiplicidad 2 porque está elevado al cuadrado. Cuando esto sucede, yo les decía que teníamos que hacer lo siguiente. Poníamos un lambda 1, que es una constante que debemos determinar sobre s más 1, que es el factor que se repite, más lambda 2 sobre s más 1, pero ya al cuadrado. Es decir, que esta fracción se puede descomponer en dos. En este caso, esta fracción es con el caso de polos repetidos. En el caso del polo que se repite es menos 1, con una multiplicidad 2. Si fuera s más 1 al cubo, tendríamos que haber agregado otro más acá, este lambda 3 sobre s más 1 al cubo, y así sucesivamente. En este caso solo es dos veces porque es multiplicidad 2, porque está al cuadrado. Lo siguiente que debemos hacer es encontrar estos valores de lambda. ¿Cómo los encontramos? Yo les había dado una fórmula. Para el caso de polos repetidos, la fórmula era así: lambda de r menos k es igual a 1 sobre k factorial por la derivada késima con respecto a dsk de quién, de s menos p sub i elevado a la r por x de s, todo esto evaluado en s igual a p sub i. Yo les había dado esta fórmula y les había dicho, el k corresponde corresponde al número de lambda. Por ejemplo, para lambda 1 k vale 1, para lambda 2, para el primer lambda k vale 0, para el segundo lambda k vale 1, y así sucesivamente. A ver, vamos a aclarar cómo se usa bien la fórmula de aquí. Vamos a aclarar cómo se usa. R, vamos a poner los datos, a ver aquí. Necesito que pongan mucha atención porque esto es bien confuso. R es el orden de multiplicidad. En este caso la multiplicidad claramente es 2, porque es el grado con el que estamos trabajando. Entonces R es igual a 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale K? K es, como por así decirlo, el orden del armónico, por así decirlo, que vamos a encontrar. En este caso tenemos dos, lambda 1 y lambda 2, pero k no es igual a 1 y k no es igual a 2, ¿sí? Aquí, si ustedes se dan cuenta, solo en esta parte, solo en la parte de aquí, yo tengo lambda de r menos k, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el lambda 1, alude que este 1 es igual a r menos k, según la definición, porque es lambda de r menos k. Entonces sucedería que que S1 es igual a R menos K si yo quisiera encontrar lambda 1, y como R es el orden de multiplicidad que yo sé que es 2, yo tendría que de aquí despejar la K. Entonces 2, este 2 que está sumando pasa a restar acá, tengo menos K, 2 menos K menos 1 es igual a menos K, y K es igual a 1. Entonces, para mi primer caso, que es lambda sub 1, k es igual a 1. Y luego voy a empezar a reemplazar en la fórmula. Entonces voy a hacerlo acá. Entonces, si yo quiero encontrar lambda 1, para este caso k es igual a 1. Eso es igual a 1 sobre k factorial. Sería 1 sobre 1 factorial por la derivada késima, la primera derivada en este caso, porque k es igual a 1, por respecto de s. ¿De quién? De s menos p sub 1. En este caso es s menos el polo. ¿Cuánto vale el polo?
El polo, en este caso es ese, el polo es 1. Pero si yo despejo aquí el polo, por ejemplo, s más 1 lo igual a 0, porque ese es el polo, me queda que el polo es igual a menos 1. Entonces, menos por el menos del menos 1 sería lo mismo que decir s más 1. Entonces, aquí pondría solamente s más 1, que vendría a ser el mismo factor de aquí abajo, o este de acá, es lo mismo. ¿Qué más dice la fórmula? Elevado a la r, que es el orden de multiplicidad, que en este caso es el 2, por la función x de s. Y x de s es toda la expresión, que en este caso es 2s sobre s cuadrado más 2s más 1. O sea, la expresión original, de donde salen los polos repetidos. Y eso de ahí cierro y evalúo en s igual a p sub i, que es el polo. En este caso el polo es menos 1. Entonces vamos desarrollando esto. El lambda 1 es igual, el 1 factorial es igual a 1. 1 sobre 1 es 1. Entonces aquí solo queda 1. Aquí ¿qué puedo hacer? S más 1 al cuadrado sobre s cuadrado más 2s más 1. Ya, bueno, aquí no era necesario que ponga esto. Podría ya ponerlo factorizado, porque aquí tenemos el signo igual. No podemos factorizar la parte de abajo, que era, ya habíamos dicho que era un binomio cuadrado perfecto. Entonces al hacerlo, esto se va con esto y me queda 2s. Pero antes de evaluar en menos 1, tengo que primero derivarlo por la derivada que está acá. La derivada de 2s solamente es 2. Y como ya 2 es una constante, no puedo evaluar en s igual a menos 1 y me quedaría que lambda 1 es igual a 2. Entonces, este lambda 1 es igual a 2. Ahora vamos con lambda 2. Si yo quiero encontrar lambda 2 y yo sé que este subíndice, según la fórmula, es igual a r menos k, entonces yo tengo que r menos k es igual a 2. Como yo sé que r es el orden de multiplicidad y ese valor de r en este caso vale 2, tendría 2 menos k es igual a 2. El 2 se simplifica con el 2 y tendría que menos k es igual a 1. Y con esto k es igual a menos 1. Perdón, estoy divagando, k es igual a 0. Porque lo que tengo que hacer aquí es el 2 que está a un lado pasarlo al otro lado. Yo tendría menos k es igual a 2, este 2 que está acá sumando lo paso a restar, y menos k es igual a 0. Entonces k es igual a 0. El menos ya se anula porque el 0 no tiene signo. Entonces este es el valor de k para sacar el otro lambda. Entonces vamos a sacar el otro valor de lambda. Borramos esto. Y en este caso quiero encontrar lambda 2. Y así mismo aplico la fórmula. Lambda 2 es igual a 1 sobre k factorial. ¿Cuánto es k factorial? En este caso es 0. Sería 0 factorial. Que multiplica la derivada k décima, que como en este caso k vale 0, sería la derivada 0 con respecto de ese 0. En este caso, esa derivada no existe, pues esa derivada es como no derivar. O sea, no estamos derivando nada. Multiplicando por s menos p sub i, que es el polo, o sea, en este caso sería esto de aquí, s más 1, elevado a la r, que es el orden de multiplicidad, en este caso es 2, multiplicado por x de s, que ya habíamos visto que es 2s, sobre s más 1 al cuadrado. Lo cerramos y evaluamos en s igual a p sub i, que en este caso es el polo, en este caso es menos 1. Es lo mismo que coger esto aquí, s más 1 igual a 0 y s es igual a menos 1. Aquí claramente se puede ver que se simplifica s más 1 al cuadrado con s más 1 al cuadrado y me queda 2s.
Como yo no tengo que derivar, porque la derivada 0 no es como multiplicar por 1, no se afecta. Y también el 0 factorial es 1, entonces aquí me quedaría 1. Tendríamos entonces que lambda 2 es igual a 1, que multiplica a 2s sobre 1, porque aquí se simplifica. Evaluado en s igual a menos 1. Entonces vamos a evaluar. Lambda 2 es igual a 2s. S lo reemplazamos por menos 1 y me quedaría 2 por menos 1 menos 2. Y ese es el valor de lambda 2, menos 2. Una vez que hemos encontrado los valores de lambda, ya podemos reemplazar esta expresión de aquí, esta. Ya la reemplazamos por estas otras dos. Reemplazamos por esas dos expresiones y ya tendríamos nuestra función principal x de s representada por sus fracciones parciales. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos que nuestra señal, nuestra función x de s, que originalmente era de la forma s al cubo más 3s cuadrado más s más 1 sobre s cuadrado más 2s más 1, esta es la expresión original que nos dieron. Esta va a ser igual a s más 1 menos 2 sobre s más 1 y más 2 sobre s más 1 al cuadrado. Entonces lo que hemos hecho es esto, ¿no? Esta era mi expresión original, dividimos y llegamos a estas otras dos expresiones, pero esta aquí última se la podía seguir fragmentando, y al fragmentarla vimos que tenía polos repetidos, aplicamos las propiedades y esa expresión que tenía polos repetidos la volvimos a segmentar en dos fracciones parciales, y de esa forma nuestra expresión original nos quedó representada de esta manera. Esto de aquí lo obtuvimos por la primera división que hicimos, fue esta, y esta acá por las fracciones parciales de la expresión con polos repetidos. Lo siguiente que debemos hacer ya es aplicar la transformada inversa. La transformada inversa de S, para los que no conocen, es del tirad de t'. Ahora ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué? La razón es esta. La transformada del tirad de t, mejor lo pongo con otro color para que haga más hincapié. A ver, la transformada del tirad de t es 1. ¿Sí? La transformada del tirad de t es 1. Y hay una propiedad que dice que la derivada de una señal x de t por respecto de t, si yo le aplico la transformada, esto es igual a s por x de s. Esa es una propiedad de la transformada de Laplace que ya les había dado antes. Entonces, vamos a dar cuenta que mi x de s, vamos a ponerlo por acá, si mi x de s es igual a 1. Digamos que mi x de s es igual a 1. Entonces, si yo hiciera lo siguiente, la derivada con respecto al tiempo de una función que no conozco, que es la que quiero descubrir. Yo digo que mi señal x de s es 1. Entonces yo trato de como que homologar o comparar o aplicar esta propiedad de arriba. Lo que yo tengo acá, ¿qué es? Es esta expresión x de s, pero en el dominio del tiempo. ¿Sí? ¿Verdad? O lo que es lo mismo que este x de t, al aplicarle la transformada me da x de s.
Entonces, ¿qué función al aplicarle la transformada me da 1? Es la del tira de t. Entonces aquí yo pongo del tira de t, porque al aplicar la del tira de t me da 1. Entonces de ahí yo deduzco que la derivada, entonces esto lo represento así, la derivada del tira de t, al aplicarle la transformada, me da s. Espero que se haya entendido. O sea, estoy partiendo de dos expresiones, de esta y de esta. La transformada del tira de t es 1. La derivada de x de t respecto al tiempo, su transformada es igual a s por x de s. Esa es una propiedad de las transformadas. Si x de s, yo digo si x de s es 1, la pongo aquí, tendría 1 por s por la derivada de la función en el dominio del tiempo. Y luego yo pregunto, ¿la transformada de qué función me da 1 para poder comparar, para poder aplicar esta fórmula, esta propiedad? La transformada de qué función me da 1 es la transformada del tira de t. Entonces yo aquí pongo del tira de t, aquí me da el 1 que tengo aquí. Y la s se homologa con esta derivada. Y entonces de ahí yo saco que la derivada del tira de t es 1. Perdón, que la transformada de la derivada de la del tira de t es s. De ahí yo determino que la transformada de la derivada de del tira de t es s. Y ahora acá tengo otra cosa. 1. Esto aquí ya está clarísimo, ¿no? Si la transformada del tira de t es 1, entonces si yo le aplico la antitransformada o la transformada inversa 1, entonces me tiene que dar ¿qué cosa? Del tira de t. La acá es una expresión que yo ya la expliqué, una propiedad que ya la di. De las primeritas que vimos. Así que no la voy a explicar. Esto sería igual a 2 por e elevado a la menos t por nu de t. O podrían verlo así, miren. Para que no se confundan, aquí es como que esté multiplicando por 1. Y lo que yo estoy viendo para aplicar la propiedad es solo esta parte. Por eso el menos 2 sale como constante y esta es la transformada de 1 sobre s más 1. Es decir, estoy aplicando la fórmula de la transformada inversa de 1 sobre s más a. ¿Y eso me daba cuánto? Me daba Euler elevado a la menos a por t por nu de t. Esa es la fórmula. ¿Sí? Bueno, ahora la única cosa que me falta para poder terminar es esto. Y aquí entra otra propiedad más. Aquí entra otra propiedad más que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es esa otra propiedad? Para poder explicarlo, yo tengo que darles una propiedad que es la diferenciación en el dominio de la frecuencia. ¿Qué me dice esto? Vamos partiendo de esto. Si x de t, si tengo una señal x de t y le aplico la transformada, eso me va a dar como resultado x de s, con una región de convergencia igual a r. Luego, si yo tengo una señal menos t por x de t, que esta propiedad ya la había dado, creo, le aplico la transformada, esto va a ser igual a la derivada de x de s con respecto a ds. ¿Ya?
A ver si no es la misma. Aquí está. La derivada de x t respecto de t es igual a s por x de s. Ah, no, pero acá es diferente. Acá tengo la transformada de t por x de t es igual a la derivada de x de s con respecto a s. ¿Por qué es diferente? Porque aquí estoy derivando la frecuencia, en el dominio de la frecuencia. Y en la acá estaba derivando en el dominio del tiempo. Por eso esto de aquí se llama diferenciación en el dominio de la frecuencia. Entonces, esta es una propiedad nueva. No la había dado antes. Menos t por x de t. La película transformada es igual a la derivada de x de s con respecto a s. Ahora, ¿cómo voy a usar esta fórmula para poder obtener lo que quiero? Primero voy a apoyarme en lo que ya, una propiedad que ya conocíamos, que es esta, Euler elevado a la menos a por t por nu de t. Si yo le aplico la transformada, yo obtengo 1 sobre s más a, que es la misma que usé aquí. Ya, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago esto? Voy a usar esta fórmula, esta. ¿Qué pasa si aquí pongo menos t, pero en vez de poner x de t, pongo esto, Euler elevado a la menos a por t por nu de t. Y le aplico la transformada, que debería ser igual a la derivada de quién. Si veo la fórmula original, es la derivada de x de s. ¿Y quién es mi x de s? Sería mi x de s es la transformada de esto de aquí. Entonces sería la derivada de esto. Vamos poniéndolo en orden para que no nos confundamos. Sería la derivada por respecto de s, pero ¿de quién? De 1 sobre s más a. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy apoyando en esas dos fórmulas, ¿no? Vamos a repetir. Tengo esta propiedad, que es la diferenciación en el dominio de la frecuencia. Menos t por x de t, la película transformada es igual a la derivada de x de s respecto de s. Y como yo sé que Euler elevado a la menos a por t por nu de t, al aplicar la transformada, está igual a 1 sobre s más a, yo me pregunto, ¿qué pasa si a la propiedad aquí, que es menos t, yo reemplazo, para que se entienda mejor, estaría reemplazando x de t lo estoy reemplazando por Euler elevado a la menos a por t por nu de t. O sea, aquí en vez de poner x de t, pongo esto. Y si sigo la misma secuencia, tendría la transformada. Y al aplicar la transformada, esto es igual a la derivada de x de s con respecto a s. Entonces sería la derivada con respecto a s. ¿De quién? De x de s. ¿Quién es x de s? La transformada de x de t. Entonces yo tendré que poner aquí la transformada de esto. Y la transformada de esto es 1 sobre s más a. Entonces continúo. Y tendría que menos t por Euler elevado a la menos a por t por nu de t. Al aplicarle la transformada, y aplico la derivada de una división, de una fracción. ¿Cómo es eso? La derivada de una fracción, ¿cómo era? Era la derivada de la función de arriba, en este caso es 1, la derivada de una constante, 0, por la función de abajo, la del denominador, menos la derivada de la función de abajo, que en este caso sería la derivada de s, que es 1, más la derivada de la constante a, sería 0, entonces solo me quedaría el 1, por la función de arriba, que es el 1. Si no lo recuerdan, busquen la derivada de una fracción, ¿sí? Que así lo van a encontrar. Y deberían saberlo. Aquí está. La derivada de una fracción es la derivada de la de arriba por la de abajo, sería la derivada de a por b, menos la derivada de la de abajo, que es b, por la de arriba, que es a, dividido para la función de abajo al cuadrado. Entonces, aplicando esa propiedad de derivada, sería dividido para la función de abajo al cuadrado, sería s más a al cuadrado. 0 por todo esto se hace 0, y 1 por 1 es 1, entonces esto vendría a ser igual a, y menos por más es menos, sería menos 1 sobre s más a al cuadrado. Y como yo aquí tengo un menos,
en el dominio del tiempo, ese menos se puede simplificar con el menos en el dominio de la frecuencia. Obviamente, yo lo digo de esta forma para que se entienda, pero debe haber una explicación matemática más profunda del por qué yo puedo anular el signo menos. Y de ahí, yo digo que la propiedad final será t por e elevado a la menos a por t por nu de t. Al aplicarle la transformada, me da como resultado 1 sobre s más a al cuadrado. Si quieren, apréndanse esta propiedad. Y esa es la propiedad que voy a usar. Hasta aquí me había quedado, ¿sí? Y yo no sabía cómo aplicar la transformada inversa de esto, pero ya lo sé. La transformada inversa, ¿cuánto me daría según la propiedad? Me daría t por e elevado a la menos a por t por nu de t. Sería t más t por e elevado a la menos a por t, sería menos 1 por t por nu de t. Me faltó ponerle el 2, porque el 2 es una constante. Sería menos 2t por e elevado a la menos t por nu de t. Porque obviamente el 2 aquí es como si estuviese multiplicando por 1 y yo solo tomo esta parte de la expresión para aplicar la propiedad 1 sobre s más 1 al cuadrado. Entonces, como ya tengo todo en el dominio del tiempo, ahora sí, recién voy a encontrar x de 0. Bueno, vamos a hacerlo más abajo. Ya, ¿cómo nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado que x de s, que era mi función original. ¿Cómo era mi función original? Mi función original era de esta forma: s al cubo más 3s cuadrado más s más 1, todo sobre s cuadrado más 2s más 1. Esta expresión que yo tengo aquí, ¿qué es lo que le hago? Da igual. Bueno, ya esto me da igual a cuánto. Después de pasar al dominio del tiempo, me da del tirad de t más del tirad prima de t menos 2 por e elevado a la menos t por nu de t más 2t por e elevado a la menos t por nu de t. Luego que le apliqué la transformada inversa. Aquí, transformada inversa. Ahora, ¿qué es lo que me preguntaban a mí en el problema? Me preguntaban x de 0 más. ¿Qué es igual a ese x de 0 más? Ese x de 0 más es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por x de s. Pero también nosotros lo podemos definir como el límite, o sea, esto aquí también es igual a ¿cuánto? Al límite cuando t tiende a 0 de f de t, igual al límite cuando s tiende a infinito de s por x de s. En este caso vamos a trabajarlo en el dominio del tiempo, porque ya había dicho que en el dominio de la frecuencia era probable que nos diera una indeterminación. Entonces, en este caso, en el dominio del tiempo evaluamos t cuando t tiende a 0. Entonces, aquí tendría lo siguiente: del tirad de 0 más del tirad prima de 0 menos 2 por e elevado a la menos 0 por nu de 0 más 2 por 0 por e elevado a la menos 0 por nu de 0. El del tirad de 0, por definición, eso es igual a 1. El del tirad prima de 0, yo lo veo así: si tú derivas la función del tirad, ¿cuánto te da?
si derivas la función del tirad. Ya, en lo que estábamos, ¿no? Estábamos evaluando ahora los valores en cero. En este caso primero teníamos del tirad de cero. Ya. Del tirad de cero, luego del tirad del tirad prima de t. ¿De dónde venía esto? Venía de esta expresión, ¿no? Es del tirad prima de t más del tirad de t menos 2 por elevado a la menos t por nivel t más 2t por elevado a la menos t por nivel t. Esa expresión la debemos copiar acá. Ya, solo que aquí no tiene importancia, pero para que no se vayan a confundir. Primero es la derivada, luego es la otra. Sería del tirad prima de 0 y aquí del tirad de 0. Vamos a atacar cada una de las partes que necesitamos determinar. Primero, aquí del tirad prima de 0. Yo me voy a apoyar en lo siguiente. Del tirad de t es igual a la derivada del nu de t con respecto al tiempo. Si yo aplicara derivada a ambos lados, yo tendría que el tirad de prima de t es igual a la segunda derivada de nu de t por dt. La señal nu de t es así. Literalmente es una constante que es 1, ¿verdad? Entonces si yo derivo una constante que es 1, la derivada de una constante es 0. Entonces yo tendría delta prima de t igual a la derivada de la derivada de nu de t la derivada de nu de t es del tirad de t, pero si ya lo aterrizamos acá, como nu de t tiene esta forma, es una constante 1 que no tiene pendiente, la derivada de nu de t debería ser 0 y la derivada de 0 es 0. Entonces la derivada del tirad prima de t igual a 0. Y a pesar de que la estamos evaluando en 0, ¿no? Estamos evaluando en 0 más. Este 0 más significa que nos estamos yendo aproximándonos por el lado derecho, por el lado positivo. Si nos aproximamos por este lado positivo, nos dirigimos hacia el 1, que es una constante. Por eso, la derivada de una constante que es 1 es 0. Ya, ahora miren, si ustedes buscan la derivada del tirad de t, esto les va a llevar a un concepto aún más profundo, porque ya eso se representa como una distribución. Si quieren, si desean, háganlo porque es lo mejor para ustedes, ¿no? Que profundicen un poco más. Pero por el momento yo les doy esa explicación, porque la verdad la explicación va un poco más allá. ¿Sí? No quisiera confundirlos más. Entonces esto de aquí se hace 0. Ahora, el del tirad de 0. Asimismo estamos evaluando con 0 más, porque lo que nos están preguntando es x de 0 más. Si yo grafico mi señal del tirad de t, que es de esta forma, y aplico el límite por derecha, ¿eso a dónde me dirige? Si yo me estoy aproximando a 0, pero no estoy en 0, mi límite por derecha debería dar 0. Además, porque si ustedes se van a la definición de del tirad de t, la definición de del tirad de t nos dice que esta vale infinito cuando t es igual a 0, pero si t es distinto de 0,
vale cero. Yo no me estoy posicionando en cero, me estoy aproximando hacia cero. Y si no me estoy colocando en cero, estoy en un valor distinto de cero que me da como resultado cero. Por eso el de tirar de cero más, porque es un límite el que estoy calculando, me da cero. Ya esas son las partes más complicadas, por así decirlo. Nivel cero ya sabemos que vale uno. Euler a la cero me da uno también. Sí, porque si ustedes van a la función exponencial y la graficamos, vamos aquí, función exponencial. La función exponencial, cuando ustedes se acercan a cero, aquí está el cero, esta tiene un valor de 1 en el rango. Por eso aquí Euler elevado a la cero me da un valor de 1. Y a pesar de que aquí diga menos t, como dice, cuando dice menos t, lo único que sufre la señal es una reflexión. Entonces, aquí tengo mi plano, mi función Euler es así, pero si yo quiero graficar Euler a la menos t, lo que hago es darle la vuelta. Se refleja con respecto al eje de las y. Y en todo caso, en el valor que se aproxima a 0, sigue dándome un valor en el rango de 1. Entonces por eso Euler elevado a la menos 0 es 1. Acá, ahora Euler elevado a las menos 0 ya vimos que es 1, pero aquí ya tengo un 0 aquí. Porque tengo que evaluar en t. Aquí un 0 más. Como en este caso la función t. Si solo me enfocara en la función t es así, es una línea inclinada. Si yo me acerco a 0 por derecha, me seguirá dando un valor muy cercano a 0. Entonces esto aquí se hace 0. El t de aquí, este t. Y 2 por 0, 0. Todo esto se hace 0, todo. Entonces, ¿qué me queda? Solo me sobrevive, esto se me hizo 0, se me hizo 0, se me hizo 0. Y me queda 2 por 1. Y por el signo menos, menos 2. Y eso sí me hizo 0. Entonces, la respuesta es que el x de 0 por derecha es igual a menos 2. Y esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Yo sé que está un poco complicado, pero este es un ejercicio digno, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido. Estudien mucho. Nunca dejen de aprender. Y nos vemos en la siguiente clase.